Buenos días, bienvenidos a esta sesión sobre consolidación en la que vamos a compartir con vosotros nuestra experiencia sobre cómo mejorar los procesos de consolidación en las empresas. Soy Yolanda Benito, socia en Alive Business Consulting. En Alive somos una consultora tecnológica especializada en la implantación de sistemas de gestión y bueno, nuestra misión a lo largo de toda nuestra trayectoria ha sido pues ayudar a las empresas a gestionarse mejor, a ser más eficientes, a tener una base sólida para su crecimiento y todo eso pues lo hacemos posible gracias a través de la tecnología y a través de la implantación de diferentes soluciones de gestión. Gracias por la PPT. Bueno, somos implantadores de un ERP de gestión integral que es SAP X3 y también aportamos soluciones para mejorar el rendimiento de los departamentos financieros, soluciones más especialistas, como es la solución de consolidación de Lucanet, que es sobre la que vamos a tratar hoy, o también soluciones para optimizar la gestión de la tesorería, con SAP XRT, soluciones de análisis de negocio, de Business Intelligence. Y bueno, tenemos un área de especialización importante en la realización de proyectos a nivel internacional, ¿vale? Ayudando a empresas con una presencia a nivel internacional, con presencia en España, en otros países a lo largo del mundo, a poder dotarse de unas herramientas de gestión adecuadas para controlar todo su negocio internacional. Como os decía, tenemos una dilatada experiencia de más de 20 años en esta misión, ¿no? de trabajar junto con las empresas en mejorar su gestión y hemos colaborado todo nuestro equipo en múltiples proyectos de implantación, conociendo a empresas de diferentes tipos, sectores, de diferentes alcances. Y a lo largo de todo este tiempo pues nos hemos encontrado que muchos de nuestros clientes son grupos de empresas, algunos a nivel nacional, otros incluso, como os decía antes, a nivel internacional, que tienen que dar cobertura o una solución a filiales que tienen en diferentes países a lo largo del mundo. Entonces, nos hemos encontrado con esta situación que en estos grupos de empresas pues, nos piden recurrentemente ayuda para poder mejorar su función de consolidación, que normalmente es algo que dentro de los departamentos financieros pues, nos da muchos quebraderos de cabeza cuando tenemos que gestionar estos grupos y que se hace de forma tradicionalmente pues, bastante manual. Entonces, bueno, hemos colaborado con estas empresas en mejorar estos procesos de consolidación y bueno, entendemos, y fruto de nuestra experiencia, pues, entendemos que es de mucho valor para estos departamentos financieros que pertenecen a grupos empresariales que tienen necesidad de consolidar, pues es de mucho valor contar con herramientas que les ayuden, en primer lugar, a homogeneizar los diferentes datos que tienen de múltiples orígenes, porque bueno, pues a lo mejor cada sociedad puede tener sistemas diferentes de gestión. Si tienes sociedades en otros países, pues cuentas con planes contables diferentes, incluso con divisas diferentes. Bueno, pues poder homogeneizar todo eso. También una solución que les ayude pues, a lo que decíamos en el título del webinar, a automatizar y agilizar, ¿no? Esos procesos que tradicionalmente son muy tediosos, muy manuales, muy incluso artesanales, ¿vale? Y también, pues sobre todo, otro punto muy importante que también hablábamos en el título del webinar, de dar fiabilidad, ¿vale? De poder tener esta seguridad en mis datos consolidados, que son la base para luego una adecuada toma de decisiones a nivel global de gestionar todo mi negocio, ¿vale? A nivel de mi grupo. Entonces, sobre todos estos temas, esos son los que queremos tratar en el webinar de hoy, para los que os hemos convocado este webinar de hoy. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la presentación y para ello contamos con Ricardo de Andrés, que es el responsable de la línea de negocio de Lucanet en Alive y es especialista en consolidación y es el que os va a contar todas estas experiencias nuestras en cómo mejorar vuestros procesos de consolidación. Así que cuando quieras, Ricardo, adelante. No se te oye, Ricardo, no se te oye. Espera. Un momentito. Ahora, yo creo que ahora ya sí que me oís. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a esta webinar. Gracias, Yolanda, por la presentación. Como bien decía ella, pues llevo más de 20 años trabajando en el sector financiero con diferentes ERPs. He trabajado con bastantes herramientas y con muchas herramientas de consolidación y actualmente, pues como bien decía Yolanda, soy el responsable de la línea de negocio de Lucanet en Alive Business Consulting. Bueno, sin ir mucho más allá, bueno, vamos a ponernos directamente a la materia del webinar, que es cómo podemos automatizar de manera fiable y sencilla
porque aunque no os parezca esta afirmación que parece algo imposible, se puede conseguir. No es difícil, no es complicado, es una cosa que solo requiere de un poco de dedicación, como bien sabéis, pero si nos ponemos en cuál es el escenario actual que vosotros tenéis, al final lo que estamos haciendo es, tenemos un conjunto de Exceles o sábanas que vosotros llamáis con buen criterio porque son ingentes o interminables, y repetimos siempre las mismas tareas que son siempre un poco tediosas porque son comprobación de datos, cuadros de operaciones, tipos de cambio, una situación que no os es desconocida, que sobre todo os requiere demasiado tiempo y demasiada dedicación cuando realmente son operaciones que se pueden automatizar. De hecho, en un escenario que no existe una automatización, todo se complica mucho. Es una situación bastante compleja, y compleja en el sentido de que no se ve, no es algo visible. De hecho, pongamos un ejemplo para que vosotros lo veáis. ¿Qué nos encontramos cuando estamos en una consolidación no automatizada? Tenemos, como veis a la izquierda, gran cantidad de orígenes de datos, los distintos RPs, el Excel, los ficheros planos, cualquiera de ellos. Y si nos metemos en esta jungla que hay, ¿qué ocurre? Que empezamos a unir o a pasar todos los datos de un sistema a otro, los llevamos a plantillas interminables en las que hacemos la consolidación o intentamos hacer una consolidación para sacar un informe financiero o de gestión. Informes financieros de gestión. ¿Qué nos supone esto? Pues al final, gran esfuerzo en tiempo, poca transparencia y sobre todo un proceso que es bastante propenso o muy propenso, como bien conocéis, para errores totalmente comprensibles porque somos humanos. No olvidemos que somos humanos. Entonces, como somos humanos podemos cometer errores. ¿Qué vamos a proponeros nosotros desde aquí? Que este proceso, que inicialmente es muy complejo, vamos a conseguir que sea mucho más simple, mucho más sencillo y sobre todo más fiable para vosotros, que al final lo que buscamos con todo esto es reducir tiempos, que sea fiable y que además nos permita hacer la consolidación, que es una obligación que nos imponen por ser grupos de empresas. Bien, dentro de esta situación, ¿cuál es el objetivo que yo planteo o que yo tengo como la automatización? Pues al final lo que quiero es que las máquinas trabajen por mí. Yo no quiero trabajar. No es porque no tenga trabajo que hacer, por supuesto que tengo mucho trabajo que hacer, pero quiero dedicar mi tiempo a lo que realmente es importante, que son el análisis y la toma de decisiones del análisis que he hecho, pero no estar perdiendo tiempo en cosas que realmente no aportan valor, ¿vale? Entonces, esto lo voy a conseguir porque voy a hacer una extracción de datos con un clic, simplemente un clic, y voy a extraer todos los datos de cualquier RP o de cualquier origen de datos. Que además este proceso se pueda automatizar para que las máquinas trabajen por mí. Y sobre todo, que las tareas periódicas estas que tanto nos retrasan y tan tediosas son, se puedan hacer en un proceso o en un tiempo en el que nosotros normalmente no estamos trabajando. Un proceso nocturno, un proceso a altas horas de la noche, para que cuando yo me encuentre a la primera hora de la mañana ya tenga todos mis datos y no pierda tiempo en eso. Ya me voy directamente a hacer eso. Y la fiabilidad y trazabilidad del dato. Una cuestión que nosotros siempre queremos destacar sobre esto. Va a existir una relación entre el dato que tengo en mi ERP y el dato que voy a tener en mi herramienta de consolidación, que no va a existir ningún tipo de manipulación. Y cuando digo manipulación es que nadie va a tocar ese dato. El que exista en el ERP va a aparecer en el sistema. Esa fiabilidad es absoluta. Y me preguntaréis si os ocurrirá. ¿Y si es una Excel? Bueno, si es una Excel, directamente lo pondremos en una posición o en un nivel que tampoco va a permitir esa modificación. Por lo tanto, si tuviese que hacer una adaptación de la Excel, ¿vale? Lo haría en otro nivel, no en ese que ya he hecho la carga, para poder tener esos ajustes o esos cambios que haya tenido de manera controlada y con un sistema de trazabilidad. Si nos vamos a la situación después de todo esto, yo digo, vale, ¿qué supone esto a nivel de la consolidación? Que el escenario que se plantea una vez conseguido todos estos objetivos es un escenario con esta situación, mucho más limpio, en el que no vamos a tener nada más que la situación de cuáles son los orígenes, todos integrados, y esto es una parte importante de la herramienta,
en este caso Lucanet, que es la mejor herramienta que yo he conocido, ya os lo adelanto. Una herramienta creada por y para financieros. No es una herramienta que tenga un montón de cuestiones técnicas y demás, sino que está creada por y para financieros, que se gestiona por los propios financieros sin intervención o la mínima intervención por parte del departamento de sistemas, con lo cual me da una independencia muy grande. Y al final todo esto es para conseguir un resultado eficiente, que es que tengo los datos, los integro, consigo obtener todos mis estados financieros y informes personalizados, muy importante, informes personalizados. Cuando digo informes personalizados, todos de vosotros seguros que os hacéis la idea de que tenéis una P&L que no tiene nada que ver con la P&L que dice PGC o que la que dice IFRS, que es normativa. Tengo una P&L de margen bruto, tengo una P&L que se refiere a coste de venta o un balance diferente al que nos establece la normativa. Dentro de la aplicación voy a poder crear toda esa reporting. Todo, exclusivamente, lo puedo hacer. Lo puedo modificar, lo puedo cambiar. Lo vamos a ver cuando veamos, ahora en un momento que pasaremos a ver la aplicación, que es muy sencillo de utilizar. Y sobre todo que me da esa independencia, ¿vale? Para que todo esto sea de manera muy fácil, muy sencilla, que no nos afecte en nuestro trabajo diario. Obviamente es una cuestión importante dentro de nuestro proceso financiero, pero que sea lo más sencillo posible. Una vez que tenemos esta idea en la cabeza, ahora se me plantean una serie de preguntas que estoy seguro que os habéis hecho cuando os enfrentáis al proceso financiero o al proceso de consolidación y en el 100% o en el 99,9%, como diría yo, o como digo yo, de todas las empresas en las que yo he estado, todos los departamentos financieros, de control de gestión, procesos de consolidación, se hacen una serie de preguntas, como son, por ejemplo, ¿cuántas horas invertimos diariamente a nuestro proceso de consolidación? ¿Y cuánto tiempo dedica nuestro equipo, nuestro experto equipo que está muy cualificado a estas tareas que son periódicas de revisar datos, mirar cuál es la operación, si este dato viene realmente de la empresa que tiene que venir, si el importe es correcto, si el tipo de cambio se ha hecho bien? Bueno, un montón de tiempo. Y además, todo este tiempo tiene un coste. Un coste que es un coste que inicialmente este esfuerzo no está muy valorado, de hecho no se tiene muy en cuenta. Dices, todo este esfuerzo, todo este esfuerzo no recompensado, al final ¿qué nos lleva? Una semana de trabajo, 5, depende del número de personas que dedique, es al menos una hora. Bueno, pues vamos a enseñaros un ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo de lo que sería esta cuantificación temporal a nivel económico. ¿Vale? Para que tengáis una idea. Si nos plantamos y nos hacemos esta pregunta, al final, aunque os parezca mentira, el dato es este. Que una persona dedica un mes y medio, y lo repito otra vez, un mes y medio, 45 días o 46 días, a realizar tareas de poco valor en nuestro proceso de consolidación. Si ahora mismo hacemos la pregunta a la inversa y decís, tengo una persona de mi equipo que se dedica a la consolidación, que tiene un mes y medio libre, vamos, decís que eso es podéis hacer un montón de cosas. Si os abren un montón de vías, un montón de análisis, nuevos informes, nuevas tareas que se le pueden dar. Pero es que si lo miramos a nivel de tiempo perdido, esta persona, el 20% de su tiempo, lo dedica a tareas ineficaces. Cuando yo hice este análisis me pasó como a vosotros, que me quedé con los ojos como platos. ¿20% de una persona en un año? Pues sí, 20%. Entonces, ¿qué tenemos que pensar de todo esto? ¿Cuál es al final la conclusión que sacamos de todo esto? Que mi tiempo o el tiempo de mi equipo es un tiempo muy valioso. Tan valioso que supone el 20% de una persona al año. Hacer el cálculo numérico. No sé cuánto gana una persona habitualmente, pero hacéis el cálculo numérico para que tengáis una idea. Esto es una cosa muy importante, que nosotros destacamos porque ese tiempo lo voy a reducir. Lo voy a reducir tanto que voy a poder utilizar a una persona durante un mes y medio a otras tareas que no son tareas de revisión o de poco valor. ¿Vale? Bien, pues visto este escenario, visto cuáles son los puntos en los que realmente tenemos, como digo yo, una pequeña debilidad,
Vamos a ver cómo podemos hacer todo esto que hemos visto a nivel de la consolidación automatizada dentro de lo que es la herramienta, ¿vale? Como repito, la herramienta es Lucanet y es una herramienta por y para financieros y que vais a ver que es muy sencilla de utilizar, ¿vale? Entonces, os dejo un momento de compartir para pasar a la aplicación y os lo enseño directamente. Aquí estamos. Vale. Ahí está. Vamos allá. Muy bien. Bueno, esto es Lucanet, esta es la visión general, ¿vale? Así es como vamos a ver nuestro punto de partida de la aplicación. ¿Cuáles son los puntos básicos que yo voy a utilizar o en qué punto de partida empiezo mi consolidación? Pues como hemos visto un poco en el gráfico inicial, lo primero que voy a hacer es cargar los datos. ¿Y desde dónde voy a cargar los datos? Pues ya hemos visto que tengo varios orígenes. Puede ser un RP y esta herramienta tiene conectores automatizados directos con más de 300 RPs, con lo cual creo que de entre todos los que hay habitualmente es más que probable que tengamos un conector, ¿vale? Y que nos va a permitir, a través de esta opción, parametrizar cómo se hace esa conexión y con qué criterios los vamos a hacer para recuperar los datos y traerlos directamente a la aplicación. A esa aplicación, ese repositorio único que veíamos. Es decir, en un mismo repositorio voy a tener todos los datos para mi consolidación, que no van a estar relacionados con mi ERP y que me van a permitir esa independencia de poder trabajar, ¿vale? Además de todos estos conectores, siempre voy a tener la posibilidad, ¿vale?, de hacerlo, ¿vale?, a través de un Excel. Un Excel que no tiene plantilla, que es de una estructura libre en el sentido de que yo, como Lucanet, me voy a adaptar a cualquiera de las plantillas de importación de datos o de datos de origen de cualquiera de los grupos que tengamos. ¿Por qué? Porque de esta forma yo siempre voy a poder utilizar vuestras plantillas que ya tenéis automatizadas y que ya tenéis hechas para poder cargar los datos. Con lo cual esto al final lo que me permite es reducir mi tiempo, ¿vale?, para hacer la carga. Ya estoy desde el punto cero, que es la carga de datos, ya estoy reduciendo tiempos. Con lo cual, si este tiempo lo reduzco, más tiempo, como veíamos, para otras tareas mucho más importantes, ¿vale? Una vez que tengo cargados los datos, digo, vale, ya tengo los datos cargados, pero yo esto lo quiero ver. ¿Y dónde lo voy a ver? Pues lo voy a ver en informes y análisis, ¿vale? Y dentro de los informes y análisis, yo puedo ver la cuenta de pérdidas y ganancias. Y dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias veo todo este detalle, que son cada uno de los epígrafes que tengamos con su propio detalle, que podemos establecer hasta el último nivel, ¿vale? Puedo establecer a través de estos botones qué visualización quiero ver. En este caso lo que hago es una visualización de cada una de las entidades que tengo, ¿vale?, con una suma final, ¿vale? O puedo ver, ¿vale?, si vemos exactamente esto, ¿vale?, de todas las empresas, al final lo que estoy viendo es un agregado. Todos tenemos un agregado, una hoja Excel en la que sumo cada una de las sociedades y al final un total. Bien, pues todo esto lo tengo aquí, directamente de una sola visualización. Y aquí puedo establecer cuál es la vista, cuáles son los grupos, incluso la divisa. Pero es que además puedo hacer una comparación. Una comparación entre lo que son mis datos reales y lo que es mi budget, que lo defino aquí. Mi budget o mi escenario el mejor caso, el peor caso, mi previsión a 5 años, y me establece una línea de tendencia, incluso un semáforo que me dice, pues mira, estás por encima, estás por debajo, y este semáforo lo puedo incluso determinar si es una alerta, si es algo en rojo. ¿Por qué? Pues porque desde aquí le puedo decir, no, mira, quiero que el margen sea el 10%. ¿Vale? Entonces, este ha cambiado directamente, ha pasado del 8 al 10. ¿Vale? Todo esto lo podemos ver de manera fácil a través de un clic. Fijaros que solo estoy haciendo clic. Sin más, cambio la visualización, cambio el tema. Incluso digo, oye, es que esto yo no lo quiero ver. Lo quiero ver en milis y sin decimales. Ya lo tengo en milis y sin decimales. ¿Vale? Todo muy fácil de ver, todo muy sencillo a la hora de gestionarlo, que sea
muy sencillo para mí. Igual lo puedo ver a nivel del balance, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido simplemente cambiar el extracto. El informe o el estado financiero. Dentro de los estados financieros, si veis, es toda la lista de estados financieros. El estado de flujo de efectivo, el de cambio de patrimonio, el de flujo de efectivo método indirecto, ¿vale? Está predeterminado, ¿vale? Lo podemos ver. Y también dentro de la aplicación podemos cargar información no financiera o estadística que llamamos nosotros. ¿Para qué? Pues porque ¿quién no tiene una información dentro de sus KPIs de cuál es el volumen o la empresa o, mejor dicho, el personal que tenemos asignado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de esta forma yo voy a poder ver, ¿vale? Dentro de los datos que tengo aquí, cuál es el personal que está directamente asociado a mi empresa, ¿vale? ¿Para qué me va a servir todo esto? Pues para establecer unos KPIs, porque si veis aquí yo puedo establecer unos KPIs. Tan sencillo como cuál es el ratio de deuda o la liquidez, pero digo, vale, y si yo quiero crear un ratio, pues muy sencillo, fijaros, voy a crear un nuevo ratio. Perdón. Aquí. Voy a crear un nuevo ratio. ¿Cómo va a ser este ratio? Pues muy fácil. El ratio va a ser el revenue por el equity. Defino la fórmula. Y aquí vamos a seleccionar los ingresos. Y aquí vamos a seleccionar el equity. Y le doy OK. Fijaros, aquí ha aparecido. ¿Vale? Ha aparecido directamente aquí. Pero digo, es que este no me termina de convencer, porque aquí no veo yo todos los datos bien, pues puedo cogerlo, cambiarle el color y además, en vez de ser en eso, lo quiero que sea en rojo, ¿vale? Y ya me cambia el dato directamente aquí, ¿vale? Pero digo, joder, es que lo mejor sería no tenerlo aquí, sino llevarlo directamente a mi P&L. Pues me lo llevo aquí a ingresos, lo pego. Siempre todo esto con el botón derecho y ya lo tengo aquí. Así de fácil, así de difícil, como estáis viendo, con esta sencillez puedo modificar, crear y hacer cualquier tipo de modificación en cualquiera de mis informes. Tanto como habéis visto que sería un informe más bien a nivel de gestión, a nivel operativo, pero podría hacerlo igual con mis informes normativos. Una vez que ya tenemos toda la información y ya tengo todos los datos de todas las empresas individuales con mi agregado, el siguiente paso que tendríamos que dar dentro del proceso normal de consolidación sería la propia consolidación, ¿vale? Entonces, dentro de la consolidación, lo primero que definiré es mi perímetro de consolidación. ¿Qué empresas van a entrar dentro de mi grupo de consolidación? Y este proceso de consolidación puede ser lineal o también puede ser un proceso de abajo a arriba. Es decir, un subgrupo que yo tengo por el nivel inferior, L1, L2, L3, dependiendo de los grados que tengáis, que consolida individualmente, por decirlo de alguna forma, y ese consolidado lo subo al siguiente nivel y ese siguiente nivel ya consolida con el grupo consolidado por debajo. También se puede definir de manera fácil, como estáis viendo aquí que existe un caso de ese estilo, en el que existe un grupo y un subgrupo. Y dentro del grupo y el subgrupo se definen cuáles son las sociedades. ¿Vale? Definido esto, y una vez que ya tengo el parámetro, me voy a lo que sería los estados financieros consolidados o lo que sería la consolidación como tal. Primer punto que yo tengo que ver dentro de la consolidación y que todos veis de manera normal es cuál es mi mapa societario. Cuáles son las sociedades dominantes, cuáles son las dependientes, en qué participación, qué fecha entran dentro de ese perímetro de consolidación, ¿vale? Segundo punto, ¿con qué métodos de consolidación lo hago? Pues en equivalencia, dependiendo del porcentaje, es proporcional, es integración global, ¿vale? Y incluso si trabajo con PGIC como modelo normativo, le digo qué periodo voy a utilizar para la amortización del fondo de comercio y sobre qué cuenta voy a hacer esa amortización. O incluso, como último punto que todos tenemos claro, que es que cuando hacemos la eliminación, inversión fondos propios de cuando una sociedad entra dentro del grupo, el tipo de cambio que exista dentro de esa sociedad, si es que manejamos tipos de cambio, tiene que ser un tipo de cambio fijo.
Pues aquí lo puedo definir para que ese tipo de cambio no se vea afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. ¿Vale? Configurado esto y teniendo ya todo esto parametrizado, nos vamos al punto que sería ya lo que sería la consolidación de los estados financieros. ¿Vale? En la que vamos a definir, primero, por un lado, lo que vamos a hacer es qué elemento de las individuales o qué área de contabilización individual va a corresponder con el área consolidada. ¿Vale? Aquí lo vamos a definir a este nivel, le decimos pues el holding contra la holding, a la subfilial 1 contra la subfilial 1. ¿Vale? Y vamos a hacer ese traspaso de datos que teníamos en las individuales a la consolidación. ¿Para qué? Para que tengamos controladas ambas cosas. Por un lado, cuál es el dato inicial, por otro lado, cuál es el dato consolidado, en el que voy a incluir dentro de la consolidación las eliminaciones que voy a hacer, que son tanto la eliminación de equity o de inversión fondos propios, ¿vale? Con todos los métodos que podrían ser o integración global proporcional o puesta en equivalencia, ¿vale? Y todas las cuentas que se van a utilizar, porque aquí voy a definir cuáles son las cuentas de participación, las cuentas de fondos propios, dónde voy a poner las diferencias de cambio, dónde está el resultado, y una vez parametrizado esto y tener todos los datos directamente, podemos lanzarlo. Además de la eliminación del equity, tenemos la eliminación de las deudas que existen entre las sociedades del grupo, ¿vale? Exactamente igual, donde parametrizamos una cuenta para poder poner las diferencias, ¿vale? Y la eliminación de los ingresos y los gastos, ¿vale? Todo esto se parametriza una sola vez. Una vez que está parametrizado una sola vez, para hacerlo en los siguientes periodos, simplemente lo se puede copiar a través de una plantilla. Con la propia plantilla, si veis aquí que empezamos a consolidar en 2006, tenemos hasta el 2018 y cada una de esas veces se ha utilizado siempre la misma plantilla. ¿Por qué? Porque, salvo pequeños cambios que pudiesen existir de un año para otro, la parametrización de estas aplicaciones apenas va a sufrir cambio. No vamos a tener que hacer ningún cambio. Y si es un cambio, va a ser un cambio pequeño que obviamente al año siguiente voy a tener que mantener. ¿Vale? Pues bien, una vez que todo esto se lanza, que al final es un proceso que vais a ver que es muy sencillo de lanzar y muy rápido de ejecutar, ¿vale? Lo lanzaríamos por aquí directamente, lanzaríamos la consolidación y el proceso va a ser muy, muy rápido. No va a tardar apenas un minuto en hacer este proceso. ¿Por qué? Porque todo está parametrizado y todo está correctamente lanzado. ¿Para qué? Para conseguir el tiempo, lo que decíamos, que todo este tiempo que estamos dedicando a la consolidación se reduzca al mínimo. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a conseguir optimizar el resto de tareas dentro de mi proceso de consolidación, ¿vale? Que van a conseguir que me dedique a lo que ya está. Fijaros lo que ha tardado. No ha pasado de 30 segundos. Y ya tengo en cada una de mis aplicaciones, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Aquí, por ejemplo, está la importación de los datos, ¿vale? Aquí está la eliminación de inversión fondos propios, donde yo directamente puedo ir a ver el asiento que ha hecho, ¿vale? Para hacer este tipo de eliminación, ¿vale? Si vuelvo atrás, me vuelvo al punto en el que estaba y lo mismo me pasaría para la eliminación de las deudas intercompany, ¿vale? Donde las puedo ver, o para los ingresos y gastos. Pero además de verlo aquí, que es una manera fácil de verlo para ver todo lo que se ha hecho aquí, se puede ver también en los propios informes que teníamos y que utilizábamos aquí. ¿Vale? Aquí, fijaros, que os acordáis que lo habíamos puesto en miles, tengo una columna, voy a intentar abrirla un poco más para que se vea, donde aquí está la consolidación del grupo, es decir, los ajustes que se han hecho. Estos son los datos antes y estos son los ajustes. Si me voy aquí a las ventas y miro este dato, ¿vale? Puedo navegar, ¿vale? Todos los movimientos que se han hecho, ¿vale? Dentro de este apunte a nivel de consolidado. Además de ver todo esto, en la individual lo puedo ver exactamente igual, sin ningún tipo de problema, ¿vale? O incluso, si me voy a una filial, ¿vale? Para ver los datos,
perdona, esta, ¿vale? Donde están todos los datos del grupo. Podemos hacer una cosa, que es que yo desde aquí voy a poder ver y voy a poder navegar. El asiento que se ha cargado, fijaros que lo que he hecho es ir a la cuenta de ingresos de una filial, el asiento que se ha cargado desde el RP y el detalle de ese asiento, lo cual me permite, como cosa muy importante, no tener o no depender de los RPs, sino que desde mi propia herramienta de consolidación puedo hacer una navegación del dato de origen, con todo su detalle, cuentas que se han utilizado, importes, tipo de contabilización o número de contabilización. ¿Qué estamos hablando? Que si estamos utilizando sobre todo grupos internacionales en las que utilizamos países latinoamericanos, recordad la diferencia horaria, si yo puedo revisar esto previamente en un horario que aquí pueden ser 6 horas más o 6 horas menos de las que tenemos en España, me permite hacer una revisión de esto previa y poder traspasar esta información al resto de países y decirles, oye, veo esto aquí o no veo esto aquí, y que ellos puedan realizar esa modificación y una vez que ya la tienen hecha, volverlo a cargar inmediatamente, porque como tengo la conexión con la propia base de datos, el propio RP, lo hago directamente con el proceso de carga y automáticamente estoy viendo el dato modificado. Velocidad, fiabilidad, menor tiempo y sobre todo tranquilidad de que esto que yo tengo aquí es exactamente lo que está en el RP, sin ningún tipo de modificación y sin ningún tipo de intervención manual por parte de nadie. ¿Vale? Esto es el proceso de consolidación que hemos estado viendo o que hemos querido ver a nivel automatizado y a nivel de seguridad, de fiabilidad. Todo esto nos permite darle a toda la aplicación muchas salidas que seguro que se están ocurriendo. No sé si a lo largo de todo este tiempo que hemos estado haciendo esta presentación nos han surgido preguntas. Si no, ahora abriremos un periodo de preguntas, pero de todo esto, al final, si vamos a la presentación que teníamos aquí, ¿vale? Nos habíamos quedado en este punto, entonces hemos visto cómo hacerlo a través de la aplicación, ¿vale? Pero ahora lo que ocurre es que directamente de todo esto, a mí ahora, si estuviese en vuestro lado, o como ya me he encontrado alguna vez, lo siguiente que se me pasa por la cabeza sería lo siguiente, y es, yo ahora después de haber visto esto, tengo que tomar una decisión. ¿Por qué tengo que tomar una decisión? Muy fácil. Porque yo me encuentro en un escenario que es este, donde tengo un montón de esfuerzo que estoy haciendo, un montón de trabajo, una averiguación, investigación, trabajo de, como digo yo, de detective para saber cuáles son los datos reales y si son fiables o no son fiables, ver cuáles son las relaciones intercompañías, si esos datos son correctos, si no son correctos, o incluso buscar una lógica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo para esto os ofrezco lo siguiente, que con nuestra ayuda podamos conseguir que todo esto lo haga la máquina, que tenga una trazabilidad total del dato y que ese dato sea tan fiable como que no me haga dudar de si es un dato correcto o es un dato incorrecto, ¿vale? Y además que todo esto lo hagamos, y perdonadme si hay alguna persona que se dedica al departamento de sistemas, sin relación con el departamento de sistemas. ¿Por qué? Porque todo esto me va a permitir hacer tareas de alto valor, pero es que lo más importante es, esta herramienta que os estamos enseñando es una herramienta por y para financieros, que lo que me va a permitir es optimizar mi tiempo, generar sistemas automáticos y que todo esto me permita dedicar el tiempo mío y de mi equipo a las tareas de alto valor, las de decisión y las de análisis. ¿Vale? Bien, esta ha sido la presentación, espero que os haya gustado y ahora si tenéis algún tipo de pregunta, pues os abro
el periodo de preguntas y estaré encantado de resolver cualquier pregunta que tengáis. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias, Ricardo y Yolanda, por vuestra sesión. Efectivamente, vamos con el turno de preguntas. Vamos a ir respondiéndolas en orden, que durante la sesión han ido entrando algunas. Vale, en primer lugar, Susana nos pregunta, ¿Lucanet trabaja con monedas extranjeras? Buena pregunta. Voy un momento otra vez a la aplicación para que lo veáis, porque creo que esto es importante, ¿vale? Dentro de Lucanet existe la definición de divisas tantas como nosotros queramos. En este caso tenemos el euro y el dólar, ¿vale? Y una tabla de tipos de cambio que me establece la relación, en este caso dólar-euro o euro-dólar. Pero quizás lo más importante es que están conectados con el Banco Central Europeo. Se hace una consulta directa a la web del Banco Central Europeo y se descargan los tipos de cambio mensuales, tanto el mensual de cierre de referencia como el acumulado, el medio del mes, como el acumulado del año. ¿Por qué el acumulado del año? Pues los que trabajáis con países latinoamericanos sabréis que este tipo de cambio es el que se utiliza cuando existe mucha variabilidad entre los tipos de cambio. Y en el caso de que no estuviese recogido, siempre tenemos la posibilidad de, a través de un Excel, cargar los tipos de cambio. Y todas las visualizaciones se pueden realizar tanto en la divisa local, en este caso el dólar, como en la divisa de visualización, que puede ser euro, con estas tablas de traslado de configuración de tipos de cambio. Bueno, espero, Susana, haber contestado con esto a tu pregunta. Si no, en cualquier caso, cualquier cosa nos dices y te contestamos más en detalle. Efectivamente, podéis dejar las preguntas tanto en el chat como en la cajita de preguntas y respuestas. Durante la demo, Ricardo, ha entrado otra pregunta de Dan Alberto que nos consulta. No sé si es porque no está suficientemente atento, pero ¿cómo se realiza la fase de homogeneización? Homogeneización, correcto. La homogeneización es fácil. ¿Por qué es sencillo? Porque directamente dentro de la carga de datos, ¿vale? No os hemos dicho, tenemos, os lo voy a enseñar rápidamente aquí para que lo veáis, ¿vale? Dentro de esta parte, que estamos aquí, lo abro un poquito más para que lo veáis, ¿vale? En la parte o en el nivel o en la columna que llamamos importaciones serían todas las cargas de todos los ficheros que vengan o bien del RP directo a través de un conector o de un fichero este. Y todo lo que son la parte de las homogenizaciones las voy a poder hacer en este nivel de ajustes que me permite, desde aquí, para que veáis un caso real, yo voy a poder hacer aquí, ¿vale? Perdona. Un nuevo ajuste o un nuevo asiento dentro de la propia aplicación, que solo sería a nivel de Lucanet, que me permite hacer la homogenización de estos datos. ¿Por qué? Si lo pudiésemos hacer en la propia hoja Excel, pues la tendríamos previamente, pero si no, la propia aplicación me va a permitir, a través de esta opción, tengo aquí, aquí. ¿Vale? Igual que se han hecho los asientos de la consolidación, también se pueden hacer a nivel de las áreas de consolidación, de la holding o cualquiera de ellos, se pueden establecer cualquier asiento, por ejemplo este, que sería una homogenización y que estaría directamente asociado al nivel de ajustes, en este caso es el de importaciones, pero lo haríamos en el otro nivel de ajustes que hemos visto aquí, que sería el de asientos IFRS. De esa forma conseguimos al final el dato final, que sería el que carga del ERP con la homogenización del dato para obtener el dato final, que es el que luego voy a cargar en la consolidación. Muy bien, continuamos. Ángel Fernández nos pregunta, de cara a la revisión de los procesos por parte de auditores externos, ¿se pueden sacar informes de cada uno de los procesos para que puedan ser revisados sin necesidad de acceder a la aplicación por su parte? Por supuesto. A ver, siempre vamos a tener una cosa que es un detalle que también es importante, Ángel, y es todo esto que yo estoy viendo aquí, de esta forma, tan sencillo como un clic, siempre decimos lo mismo, se me ha abierto en la otra pantalla, pero ahora lo comparto, perdonad. Se abre la misma visualización que estoy viendo en una hoja Excel. Toda esta información ya la podemos compartir con los auditores sin ningún tipo de acceso a su aplicación. Les estoy dando un Excel con mi consolidación. Fin de la historia, no hay que darles más información. Con esto directamente ellos tienen toda la información y no tienen que acceder a la aplicación, ni necesitamos darles acceso a la aplicación. Fenomenal.
Dan Alberto vuelve a preguntar, ¿se puede enlazar con Dynamics 365 Operations? Correcto. Dynamics 365 Previsions es una de los conectores que hay que nos permite conectarnos directamente y además existe la posibilidad, ya digo que de más de 300, no conozco todos, no sé si alguien conoce todos los que hay, pero en cualquier caso, si nos dejas los datos, Alberto, nosotros lo miramos directamente y te lo confirmamos, pero al 95% de seguridad, al 99% por no decirte, porque con Prevision no he trabajado, pero con 365 sí. El conector existe, ¿vale? Y se pueden conectar directamente y extraer datos a la base de datos de Lucanet y podemos transferir esa información. Acaba de entrar otra pregunta de Carlos que nos comenta, si en el grupo de empresas en el que trabajamos con varios sistemas, ¿puedo incluirlos todos en Lucanet? Una muy buena pregunta. Si recuerdas, no sé si has visto la presentación, en la presentación teníamos varios orígenes de datos, pero eso, por volver a un poco sobre esto y no quiero ser reiterativo, en la importación que yo tengo aquí, que tengo los scripts, ¿vale? Aquí están puestos 2 por defecto, pero puedo incluir tantos como nosotros queramos. Es decir, si tengo SAP X3, tengo Dynamics NAV y tengo, por decir otro, una hoja Excel, los 4 orígenes de datos, cada uno de ellos se pueden importar directamente y se trasladan directamente al repositorio único que existe dentro de Lucanet, que me permite trabajar con la información de los 4 orígenes de datos sin ningún tipo de problema. Muy bien, y vamos ya con la última pregunta, que también es de Carlos. ¿Lucanet permite el cumplimiento normativo IFRS 16? IFRS 16, vale. Buena pregunta, me alegra que me hagáis esa pregunta. La propia aplicación tiene un módulo específico para gestionar IFRS 16 con su propia contabilización, obviamente dentro de la aplicación o dentro de vuestro ERP, que se adapta expresamente a las especificaciones de IFRS 16, tanto para el cálculo de periodos, intereses, amortizaciones, todo lo que se hace a nivel del régimen de arrendamiento financiero de los propios arrendamientos. Es algo adicional a lo que sería la aplicación, pero sí recoge IFRS 16. Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas. Insistimos que en cualquier caso, cualquier pregunta o duda, consulta que tengáis, os vamos a dejar a continuación nuestros datos de contacto, tanto a nivel corporativo como de Ricardo, para que podáis hablar con nosotros. Por supuesto, os enviaremos la grabación a todos los asistentes e inscritos que no habéis podido conectaros para que la compartáis con vuestro equipo financiero y estamos aquí pues para cualquier cosa que necesitéis. Ricardo, Yolanda, muchas gracias por participar. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a ti, Elena, también. Y bueno, os invito a que compartáis vuestras dudas e inquietudes con nosotros, que estaremos encantados de responder. Muchas gracias a todos los asistentes por haber compartido con nosotros esta sesión. Y bueno, si queréis ampliar cualquier información, como os decía Elena, pues estaremos encantados de hablar con vosotros. Esperamos que haya sido de valor para vosotros esta sesión. Gracias. Un saludo para todos.